segundo domingo de mayo, aunque en realidad el Día de la Madre debería ser todos los 365 días del año, porque es la mujer que en el día a día está permanentemente trabajando por la familia, por los hijos, por sacar adelante a su entorno más cercano y también guardándose un espacio muy importante en la sociedad chiclayana, lambayecana, regional y por qué no decirlo del país. El día de hoy, una información muy rápida, por supuesto, hemos estado en un evento cultural, literario de gran trascendencia, porque hoy se entregó ya el machote de la antología de las obras completas del gran Alfredo José Delgado Bravo. Es decir, este 28 de julio se hará la presentación oficial de las obras completas del más grande hombre de letras que Montsefu ha visto, el más grande hombre de letras de la Tierra de las Flores y por qué no decirlo, de Chiclayo y de la región Lambayeque, como es Alfredo José Delgado Bravo. El compilador, el encargado de la edición es nada menos que Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador general del conglomerado cultural, que el día de hoy estuvo ya coordinando con la municipalidad de Montsefu, a efectos que esta edición de 260 páginas, que reúne 17 libros, nada menos, una antología casi completa, digo casi completa porque todavía hay algunos materiales inéditos que la familia irá alcanzando justamente para que Nicolás Hidrogo, como hacedor literario, haga su trabajo. Así que ya estamos en calidad de informar, en calidad de primicia para todo Lambayeque, que este 28 de julio se estará presentando por todo lo alto la principal y más importante antología de la obra de uno de los hombres de letras más proficuos que la región Lambayeque ha visto, como es Alfredo José Delgado Bravo. El 80% de este material es totalmente inédito. Así que hacemos esa información y comenzamos con esta noticia cultural, porque vamos a seguir hablando temas de cultura, ya no literaria, sino cultura política, y para eso nos encontramos ya con la gratísima presencia del doctor Luis Humberto Falla Lamadrid, que como ya nuestros oyentes lo conocen y nuestros televidentes también, por supuesto, él es un reconocido hombre de letras, abogado, profesor universitario, doctor en Derecho. Él no es doctor porque existe la costumbre que se le diga doctor, él tiene un doctorado en Derecho Penal, sabemos que es egresado de una de las promociones de nuestra universidad local en lo que es el doctorado en Derecho, actualmente profesor principal en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, pero también un reconocido político con una trayectoria muy importante. Así que con él vamos a conversar en esta noche. ¿Cómo está, doctor Luis Humberto Falla Lamadrid? Doctor, uno de los temas que evidentemente están todavía en la baraja de las cosas y que de pronto ha generado controversia, polémica a nivel nacional, es este tema del embargo de las propiedades, algunos dirían hasta confiscación, de el señor Ollanta Humala Tazo y su señora Nadine Heredia, y también de algunos personajes del entorno de Ollanta Humala Tazo. Lo que de alguna manera llama la atención es que de pronto pareciera que en estas marchas y contramarchas del Poder Judicial en este tema creemos que sorprende un poco lo que aparentemente sería una exageración en las medidas que se están tomando, porque indudablemente si ya se había dado el tema del embargo, una figura que por ejemplo prohibía de tener la posesión de la única casa, al parecer, que ellos tenían como casa domiciliaria, como casa de la familia Humala Heredia, también sea de alguna forma confiscada. ¿Cuál es su visión jurídica, más que política jurídica? Usted, que es un connotado miembro del Foro Lambayecano y maestro de Derecho, ¿cuál es su percepción respecto a este tema, doctor Humberto Falla? Las medidas que garantizan la eventual reparación civil al final del proceso son el embargo preventivo, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble y que tiene un depositario que el juez nomina. Puede ser el mismo propietario,
que queda como depositario del inmueble. Depositario puede ser de cualquier objeto que garantice la reparación, un vehículo, por ejemplo. Pero la incautación ya es una medida más grave. Creo que fue desmesurada la decisión de ampliar la medida cautelar, habiendo un embargo preventivo, ¿ya para qué la incautación? Como bien acaba de decir, en ocasiones el administrador tributario comete actos de confiscación cuando se levanta el balay de aquel persona o señora que vende sus chocolates en una carretilla o que tiende su manta en la plataforma de un mercado para ganarse la vida. El autoempleo, eso que los economistas no quieren reconocer todavía, solamente nos hablan de empleo, desempleo y subempleo. Bueno, pues resulta que si hay ya una medida preventiva de embargo, ¿para qué la confiscación? Es evidente que la confiscación, que es ya el extremo del desapoderamiento de la cosa, nunca deberíamos emplearla. La confiscación solamente el Estado en situaciones de extrema necesidad pública confisca. La incautación, por lo general, los jueces la hacen en caso de narcóticos. La oficina administradora de bienes incautados funciona en el Ministerio de Vivienda. ¿Y hay experiencias en ese sentido, doctor, donde a gente que probadamente ha estado ejerciendo el narcotráfico y donde los elementos de convicción han sido más que claros respecto a este tema, pues ipso facto se les ha confiscado sus bienes, ¿no? Efectivamente, la oficina de bienes incautados del Ministerio de Vivienda puede sacarlos a la venta, puesto que, como digo, ahí ya está demostrado con evidencias suficientes la comisión del delito, y más bien la sentencia ya debería tornar en definitiva todas las medidas precautelares que se han tomado. Creo que en el caso del expresidente Humala, el embargo preventivo de la casa, que se tornará en embargo definitivo con la sentencia, garantizaba ya sobreponer otra medida cautelar como es la incautación. Le ha merecido críticas en la comunidad jurídica, pero creo que debemos respetar al juez. Él ahora, sabrá por qué lo hace. Una pregunta puntual en este tema, doctor. ¿Se crea un precedente jurídicamente hablando para que de repente con cualquier otro ciudadano se pueda ejecutar este tipo de confiscaciones o acciones un tanto draconianas? ¿Se crea un precedente, doctor? Solamente a título ilustrativo se invocará el precedente, pero no a título obligatorio. Las analogías no caben en derecho. Es una excepción a esta regla lo que dice el derecho procesal constitucional, según el cual cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia de fondo, no de especie, hay sentencias de especie y y sentencias de fondo. Cuando así es una de esta clase y el tribunal pone al final de la sentencia que tiene efecto vinculante, ahí sí es obligatorio, de cumplimiento en futuras situaciones. En todas las demás, en casos como estos, se invocará para futuros acontecimientos que puedan parecerse, pero no son idénticos, se invocarán a título ilustrativo, pero no obligatorio. Ahora, doctor, pasando ya a otro tema, pero que tiene que ver con un tema crucial en la política nacional y que la misma Casa de las Leyes, el Congreso de la República, ha desoído, no ha hecho caso, ha hecho a un lado este proyecto de ley que planteaba la no reelección de los congresistas. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de este tema, habida cuenta que usted ha sido congresista elegido a través del voto popular en el año 90? ¿Y cuál es su visión respecto a que no se haya dado pase y que de manera multipartidaria se haya desechado este proyecto de ley que creo era aplaudido por un gran sector de la población? Sí, más aún cuando ya se estableció la no reelección de los alcaldes y gobernadores regionales. Ha causado mucha polémica, mucho comentario
esta postergación del proyecto de prohibición de reelección parlamentaria. Se ha dicho en pro y en contra. En lo primero, que el parlamentario no administra recursos fiscales, no ejecuta puentes, hospitales, ni obras de ninguna clase. Eso en quienes quieren que siga la reelección. Quienes apuestan porque una sola vez sea el parlamentario, ya nunca más, dicen que la familiaridad que debe suponer el ejercicio, la destreza del quehacer parlamentario requiere años. Evidentemente eso puede ser peligroso porque alguien que se parapeta en un cargo, ya sea por familiaridad o por influencia con dirigentes, caso de Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés García Belaúnde, pues es familiar de quien fundó el partido, su tío don Fernando. El caso de Velázquez acá, que se ha parapetado ahí, va a cumplir 25 años. De la política lambayecana, ¿no? Entonces, la no reelección en algunos casos tiene explicación y justificación. En otros casos hay quienes dicen, ahí está el ejemplo de Roger Cáceres Velázquez, tremendo parlamentario. Ahí está el ejemplo de Luis Alberto Sánchez, que ha pasado 30 años como senador. Ah, caramba, Roger Cáceres, 40 años. Diputado, senador, tantas veces como Puno. Así lo quiso, gran líder. Hay casos excepcionales en los que exponentes del parlamentarismo han continuado y fecundos en la proposición de proyectos y de defensa de los ciudadanos que los eligieron. De modo que particularmente pienso que si podría dejarse pasar un periodo, como el caso de los presidentes de la República, y después volver, podría ser una posición intermedia. La razón no anida en los extremos, busquémosla en el centro. Ahora, doctor, pero resulta realmente clamoroso escuchar a parlamentarios bastante cuestionados como Mauricio Mulder o como la señora Chacón decir, bueno, pues aquí necesitamos gente con experiencia, pero la pregunta es experiencia en qué, ¿no? O sea, pues, si usted menciona a gente con la trayectoria que alguna vez tuvo, es constituyente y luego senador de la República por tantos años, Luis Alberto Sánchez, pues estamos hablando de celebridades que no solamente componían o eran parte de un Congreso Nacional, sino que prestigiaban al primer poder del Estado. Pero ¿qué tenemos ahora, doctor? O sea, ¿de qué experiencia hablamos y cómo es que este argumento puede ser realmente válido considerando que la gran mayoría de los actuales parlamentarios no dan la talla, por decirlo menos, ¿eh? De los 130 parlamentarios, en 2 años han pedido el uso de la palabra solamente 20 o 25. Esto es increíble. Los demás están ahí en su butaca calentando el asiento, con el perdón que me merecen quienes... No, y lo peor, doctor, que cuando se les ha conocido por los escándalos. Es decir, la gente ha conocido de un Bienvenido Ramírez, de un Mamani y de tantos otros ahí, por los escándalos que ya son de dominio público. O sea, no porque hayan presentado un proyecto de ley a favor de sus regiones, porque de repente le dieron un valor agregado a pesar de no ser conocidos a través de su trabajo en comisiones, no, sino porque simple y llanamente ahora el Perú lo reconoce porque son parte del problema y no de la solución. Sí. El Parlamento tiene una triple función legislativa primero, para eso son elegidos, para que nos den buenas leyes. Yo estuve brevemente en 2 parlamentos. El primero, el bicameral del 90, que fue disuelto en abril del 92. Mi presencia fue muy breve en ese parlamento, como diputado nacional. Y la segunda ocasión, ya en el unicameral, que me correspondió el periodo 2006-2011. De ese cotejo de experiencias, creo haber conocido gente muy fecunda, muy prolífica en la dación de proyectos que al final se convertían en leyes. Tanto que hasta tenían nombre, llevaban las leyes publicadas en el peruano, llevaban su nombre, porque de tal manera ardorosa e insistentemente la defendieron en comisiones dictaminadoras, en el pleno de una y otra cámara, cuando habían 2 cámaras. Bueno, es el caso de Felipe Osterling Parodi,
Es el caso de Lourdes. Estoy hablando de gente que no pertenece al APRA, donde yo milito. Exacto. Gente que en verdad tomaba la función parlamentaria. Roberto Ramírez del Villar, un gran diputado. Trabajé con él. El gran Bobby Ramírez, ¿no? Sí. Bobby Ramírez del Villar. En verdad, para mí era un honor trabajar, mirarlos y Gran admirarlos. constitucionalista. Sí. Creo yo que si reivindicamos ese lado del Parlamento, no solamente la función legiferante, sino la función fiscalizadora. Ellos deberían estar visitando las obras en cada uno de sus departamentos, pedir el cuaderno de obra. A ver, ingeniero, deme ese cuaderno. ¿Cómo está? El alcalde está viendo, supervisando la obra, el presidente regional está cauteloso en lo que usted hace. ¿Cuántos ingenieros tiene usted acá en la obra? Levante un acta, secretaria. Esto lo vamos a mandar a la Contraloría. Esa es la función fiscalizadora. Y lógicamente, la función de representación. ¿Cuántas veces yo en mi despacho, discúlpame, la primera persona he recibido, por ejemplo, un grupo de campesinos? ¿Por qué tenía que pedir audiencia con el ministro de Agricultura si a mí me elige el pueblo y al ministro lo designan a dedo? A mi secretaria, prográmeme a las 10 de la mañana, voy a visitar al ministro. Le aviso al ministro, no tengo por qué avisarle. Hay una delegación de campesinos de Lambayeque que ha venido a verme y voy a ir con ellos. Es decir, representación, fiscalización, legislación. Esas son las tres funciones. Si podemos elegir mañana más tarde parlamentarios que cumplan esa triple función, el Parlamento será grande. Es decir, la democracia se fortalece con parlamentos fuertes, no abusivos. Hoy que tenemos una mayoría fujimorista, se practica la democracia aritmética. ¿Cuántas butacas tiene usted? Ocupa tantas butacas en la Comisión de Economía, de Presupuestos, de Fiscalización, Lavallato, etcétera. Hay 23 comisiones ordinarias, la mayoría representadas por el fujimorismo. Entonces, esa no es la democracia funcional. Si optamos por la democracia aritmética, tenemos lo que hoy estamos viendo. Ahora, y lo hilarante y dramático que esta gran mayoría parlamentaria que existe ahora de Fuerza Popular, como diría Juan Carlos Tafur, pareciera que la señora Keiko Sofía Fujimori los ha buscado en la lista de la DININCRI, porque resulta que vamos a encontrar ahí una serie de gente procesada. Y imagínense ese congresista de Puno que ya tiene sentencia consentida y ejecutoriada, pero por el bendito hecho de la inmunidad, hasta ahora el señor no da a parar sus huesos en la cárcel. O sea, ¿de qué estamos hablando, doctor? Los partidos no filtran, no revisan la hoja de vida de sus candidatos, ni de precandidatos ni de candidatos. Los inscriben en el jurado electoral especial. Corresponde a cada jurado en todo distrito electoral abrir un periodo de tachas. Y yo tengo que decir, creo haberlo dicho en tu programa, que en Lambayeque tenemos un gran magistrado como presidente del jurado electoral especial, el doctor Silva Muñoz. El famoso Pato Silva Muñoz, ¿no? Debe ser sobrino, sí, del gran Pato Silva, nuestro profesor de Derecho Procesal Civil. Expresidente de la Corte Superior de Justicia, creo 2 veces, ¿no? ¿Cuál fue su error? A veces, con tanto esfuerzo, llegan a coronar en el último peldaño de la escalera sus justas pretensiones. Por visitar al presidente Toledo en el caso Saraí, le costó el cargo de presidente de la Corte Suprema. Increíble, ¿no? Por Dios. Una situación así como esa, ¿no? Decía de que tenemos que confiar en el hombre público en tanto y en cuanto los partidos filtren a los futuros parlamentarios, a los futuros ministros, a los futuros concejales, alcaldes y gobernadores regionales. De lo contrario, estamos caminando en círculo. Y de repente nuevamente otro Beto Torres saldrá y saldrá otro presidente ancashino que está, el fiscal ha pedido cadena perpetua para el presidente de Ancash. Estamos hablando de alguien que no solamente se le acusa de haber robado, sino de haber asesinado a personas, a su mismo vicepresidente. Entonces, tenemos que saber que desde los tiempos de Atenas y Grecia, los hombres que dirigían la cosa pública eran los mejores ciudadanos. Pero ahora el que tiene dinero apabulla a los demás y sale elegido. Bueno, hay circunstancias especiales. Keiko era una ola fuerte, llegó con 73 parlamentarios.
¿Qué mayoría absoluta? Aplastante. O cosa parecida, proponía un proyecto y salía, pues, ¿no? De pronto, en el Perú, el que gana no gana, porque no tiene mayoría, no ganó el Ejecutivo, pero sí el Legislativo. Kuczynski gana la presidencia y apenas tiene 17 congresistas, contra los 73 que llegó Keiko. Hay que revisar la legislación electoral en el Perú, para que el que gana, gana, pues. Pero resulta que de pronto ingresa una tiranía parlamentaria que no lo deja gobernar al gobernante, y eso perturba el avance de la democracia. Creo haber dicho alguna vez, repitiendo a Willy Brandt, cuidemos la democracia. La democracia no lo es todo, pero sin la democracia todo es nada. Cuando no hemos tenido democracia y habían regímenes de facto y el Parlamento estaba con candado, esto es, disuelto, recuerda los toques de queda. Todo el mundo duerme a las 9 de la noche, nadie sale. Y los médicos, para ir a hacer su turno en los hospitales, tenían que ir a pedir permiso al general para poder transitar a las 10, 11 de la noche. Con especie de salvoconductos en la mano, ¿no? O con su banderita blanca. Si el efectivo del ejército le decía alto y no se detenía, le disparaban. No había acusación de homicidio ahí. Hemos vivido épocas de oscurantismo en la democracia, en la que no solamente, bueno, en el caso del señor Fujimori, que ha sido la última dictadura cívico-militar en el Perú, se despatrimonizó el Perú. Se vendió Entel Perú, Entur Perú, Cider Perú, Aero Perú y todas las empresas del Estado, sobre pretexto de que no daban utilidades. Oiga, el Estado no crea empresas para que le den utilidades, sino para hacer más eficientes los servicios. Pero, ¿quiénes compraron estas empresas del Estado? Hoy son grandes empresarios de grandes ganancias. Entonces lo que faltó en aquellas empresas del Estado fue gerencia, eficiencia, porque ¿cuánto pagaron los españoles por Entel Perú y por CPT? 500 millones. 500 millones los sacan de utilidad en un mes ahora, hombre. Es increíble. Yo manejo 2 celulares, mis hijos celulares, mi oficina, el servicio de trío, mi casa, caramba, los españoles están haciendo uso y abuso del servicio de telefonía. Creo que no es el mejor lugar para denunciarlos, pero tenemos derecho a protestar por eso. Bueno, y así por el estilo, ¿no? Se dice, doctor, que a propósito del tema de los servicios de comunicación, se dice que con la llegada de los españoles a través de la llamada telefónica se inicia la segunda colonización del Perú, ¿no? La telefonía es un sector estratégico. Si los dueños de Telefónica quieren saber la vida privada de todo el Perú, la saben y nadie lo conoce. Efectivamente, o sea, hay un manejo de información. Igual, la aeronáutica es estratégico. No tenemos línea de de bandera peruana. Efectivamente. Todos los estados tienen sus aviones que dan servicio por a los particulares. Por lo menos una línea de bandera. Por supuesto. ¿Verdad? Por lo menos una. El Perú no la tiene. No la tiene. Ahora, usted ha mencionado algo muy interesante y a veces es importante tocar estos hechos de la historia del país, de la historia política del país de los últimos años, porque de alguna forma nos tiene que enseñar en el futuro a no cometer los mismos errores. Se decía que Entel Perú, en ese tiempo, lo que ahora es Telefónica, era una empresa deficitaria, pero eso no era tan cierto, porque finalmente sabíamos que su contabilidad, así como de Petro Perú, terminaba en azul. Eran de repente las dos únicas empresas del Estado que no eran deficitarias. Entonces no había justificación. Claro. Sí, el argumento era baladí. No había razón para despatrimonizar al país. El Estado era dueño de empresas que cada vez tenían más envergadura, más servicios. Claro está que el hecho de que no arrojen utilidades, sí era posible mejorar las tarifas. ¿Por qué no? El Estado, cuando es empresario, cobra tarifas, a diferencia de los tributos que los cobra la SUNAT. Los tributos se exigen coactivamente, las tarifas no. Si yo no le pago el agua a la empresa, sabrá cómo me los cobra, pero es una especie financiera, no es una especie tributaria. Le debo 1,000 soles por servicio de luz, esa tarifa es financiera. En tanto que si le debo 1,000 soles por impuesto a la renta, llega a mi casa y se alza desde
desde el televisor y mis muebles. De modo que el Estado sí tiene derecho a cobrar tarifas y a tener ingresos que la teoría del Estado llama patrimoniales u originarios. El Estado tiene dos clases de ingresos, los derivados y tributarios y los patrimoniales u originarios. Hoy solamente vive del Estado de los tributos, porque no tiene ingresos patrimoniales. En ese estado hemos quedado. Ahora, en las actuales circunstancias, doctor, porque yo tengo entendido que aparte de abogado, usted también es contador público. Entonces usted maneja muy bien el tema de tributación. ¿Cómo ampliar la frontera tributaria? Porque se supone que nuestro país, una de las características que tiene, que es el país, pues, de la informalidad. Ya Hernando de Soto en los 80 hablaba del otro sendero, como la economía paralela a la economía formal, de los informales, que son los que mueven gran parte de la economía del país. ¿Cómo ampliar la frontera tributaria en las condiciones en las que estamos actualmente en el país, doctor? Sí, en verdad que la informalidad nos ha ido arropando. Ni la bancarización, ni la ley de bancarización permitió que en el foco de la fiscalización de SUNAT ingresen más contribuyentes. La gente no cree, ni en los bancos. Y es evidente que la informalidad, por ley, no la vamos a desaparecer. Es cuestión de educación. La SUNAT tiene que educarnos a todos como contribuyentes. ¿Hay un agudo problema de credibilidad, doctor? Sí, también lo creo. En las instituciones, en el propio Estado. Yo creo que la misma desconfianza que se tiene contra el sistema judicial no deberíamos atribuirlo a la actual magistratura. Eso viene desde tiempos remotos. Evidentemente, aquí tenemos un fiscal ejemplar como el doctor Carrasco. No tengo el honor de ser Juan su Carrasco amigo. Millones. Es un buen fiscal. Un valiente. En Lima se le quiere cambiar al doctor David Carguancho. David, no sé, su nombre paterno no es Carguancho, sino materno. Sí. Es un buen juez. Y hay prensa que quiere que lo saquen porque es muy carcelero, porque no, al juez hay que respetarle sus opiniones, sus autos, sus sentencias. Al final, con su sentencia, al final del proceso se sujeta a las reglas de la crítica, pero durante el proceso respetemos lo que hace el señor juez. Entonces se está mejorando la imagen de instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial. Mejoremos la imagen de instituciones como la Superintendencia de Bancos. El otro día conversaba con un amigo cajero del Banco de la Nación. ¿Y por qué el billete tan deteriorado? ¿Por qué no le devuelven al Banco de la Reserva un cúmulo de 10.000 billetes de 10 soles, de 50.000 billetes de 20 soles, y al día siguiente el BCR le da billetes nuevos? Por ejemplo, esa es la eficiencia del banco emisor, que tiene que ser bajo la colaboración de los bancos comerciales que están. Las pocas veces que salió del país, no he encontrado billetes viejos en el país donde he estado por breves días. ¿Por qué? Porque hasta en eso se ve la eficiencia de los órganos del Estado. Para poner otros ejemplos, hay órganos del Estado de trascendente función, la SUNAT. ¿Cómo no? Está mejorando evidentemente, tiene una oficina de orientación al contribuyente en la esquina, muy cerca está mi estudio jurídico, ahí entre Ízaga. Todos los días veo contribuyentes preguntando, hasta han puesto un mostrador de atención al contribuyente y salen los técnicos a explicarle. Esa es la función de SUNAT, más que recaudadora, es función educadora. Organismos del Estado que están haciendo esfuerzos por mejorar la caricatura de imagen que hoy tienen, y eso debemos celebrarlo. El Estado tiene que llegar un momento en que tenga gobierno electrónico. Gobierno electrónico. Que eso sería ideal, doctor, ¿verdad? Yo estuve hace 30 años en Sao Paulo, enviado por el Poder Judicial cuando fui juez. Era la Asociación Latinoamericana de Magistrados. Ahí conocí a Ernesto Justi Acuña, que fue el que murió en la recaptura de la residencia del embajador. El magistrado que y visité varios juzgados en Sao Paulo, la capital de Río Grande. Todo estaba en microfilm.
los expedientes. Hace 30 años. Doctor. Hace 30 años. Caramba. Yo voy mañana a pedir un expediente civil y tengo que sentarme a ver un expediente de 200, 300 páginas. Qué terrible. Cuando solo en la pantalla podría verlo. Digitalizado y haciendo un clic. Por el estilo, tenemos que esforzarnos y reconocer que se está avanzando. Tampoco estamos anclados en el pasado. Ah, caramba, yo fui juez hace 30 años y tenía un secretario letrado, un secretario lego, un notificador y una asistenta mecanógrafa. Hoy voy a un juzgado civil y tiene 4 secretarios, 5 asistentes judiciales. La mejora no está en más recursos, sino que se advierte eficiencia. Eso es importante. Lo que tenemos que llegar a superar es la lentitud que tiene el proceso civil, laboral, penal, constitucional, la lentitud. Creo que se está avanzando, pues esperemos que sea mejor. Bueno, doctor, pasemos al ámbito netamente político electoral. Ya estamos a 4 meses de las elecciones, tanto regionales como municipales, y hay expectativa porque se sabe que el doctor Luis Humberto Falla Lamadrid es ya precandidato en las filas del Partido Aprista, pero parece como que hay una, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de situación un tanto sui generis, porque están surgiendo por ahí candidaturas que no necesariamente tienen un nivel de identificación plena con el Partido Aprista, de gente invitado que de repente electoralmente es factible que se dé esa figura, pero pareciera que por ahí tienen un padrinazgo que está sustentando esas candidaturas. ¿Cuál es la situación actualmente de las precandidaturas en el Partido Aprista de cara a las próximas elecciones, doctor Humberto Falla? Creo que recién se comienza a poner en efervescencia la campaña. El 20 de mayo son elecciones internas en el APRA, ya otros partidos las han llevado a cabo. Así es. Y creo que están corriendo ya sus candidatos, ya no son precandidatos, sino candidatos. Como el caso de Acción Popular y Somos Perú, por ejemplo. Sí, por ejemplo. En el partido Aprista al que yo pertenezco hace tantos años, las luchas están también en el nivel nacional, dirigentes nacionales que se están peleando, o algunas catedrales que se sienten como tales y creen tener sus capillas en el interior del país. Eso se da en Lambayeque, en La Libertad, en Arequipa, en todo lado. Eso hay que impedirlo, hay que eliminar esa férula, según la cual algunos creen venir a ordenar antes que a coordinar. Tienen los mismos derechos que nosotros los militantes, así que tienen que acercarse a coordinar. Pero si van a armar una lista para seguir manipulando, eso está mal, porque vamos a tener igualmente, de 38 distritos el que tiene el departamento, el APRA tiene 7 alcaldías, con un alcalde corrido todavía. Nosotros hemos sido siempre la mitad más uno de alcaldes. Creo haber dicho, Edwin Leiva, en tu programa, que mi primera vez que llegué a la Cámara de Diputados el año 90, de 8 diputados que tenía el departamento, el APRA sacó 5 diputados. Increíble, ¿no? Saqué la primera votación. Ana Fernandini, Hugo Tello, Genaro Vélez y el compañero de Lambayeque, 5. 2 Acción Popular, Bartra Papá y mi amigo. Creo que Marco Antonio Calle, si no me equivoco. Él fue antes que. Fue antes que sí. O Hildebrando Salgado. Hildebrando Salgado. Gran señor. Me he enterado que está delicadito de salud. Sí, efectivamente. Hago muy preocupado. votos. Desde aquí damos un saludo al profesor Hildebrando Salgado Cervera, un gran ciudadano lambayecano y que creo que fue pues de las épocas doradas de Acción Popular aquí en Lambayeque. Promotor educativo, gran señor. Y cómo no, Gustavo El Solar por el Partido Popular Cristiano. 3 ellos, AP y PPC, y 5 el APRA. Porque ahora tenemos tan... Con las justas uno. Con las justas. Por Dios. Entonces, las elecciones van a ser el 20 de mayo, estoy luchando. Resulta que vengo preparando mi lista hace 2 meses, me voy a inscribir y la observan. ¿Y cuál es el motivo, doctor? El motivo es que mis consejeros no han pagado la cuota económica en su integridad. Ay, caramba.
Han pagado la mitad y la otra mitad con un comprobante por escrito, un compromiso de pago, diré mejor. Eso no acepta el tribunal. Entonces he apelado a Lima. En mi caso he pagado íntegramente. Perfecto. Que sería el colmo que aspire a hacer y no pague mi deber económico. Pero comprendo que no le puedo a un estudiante universitario decir paga todo. Por supuesto. Y le digo, muy bien, anda, el voucher por cuánto lo traes, por Anda 200. tu pago. Traigo un voucher de 200 por el saldo, mi secretaria le hace un compromiso de Y pago. por ejemplo, ¿cuánto debe pagar un candidato a consejero regional? 500 y y el soles. candidato a gobernador 1000 soles. Y aunque parezca, pero inicialmente aunque parezca mentira, hay personas, un estudiante no tiene eso. Efectivamente. Pero inicialmente la directiva salió como que el candidato a región tenía que pagar 5.000. Bueno, eso ya era un abuso, ¿no? Una unidad impositiva tributaria. Caramba. Yo llamé a los dirigentes de Lima, que son mis amigos, digo, ustedes no han pisado tierra. Tal vez acá haya personas que pueden pagar, pero en Cajamarca, en Huancavelica, vamos, usted le pone una cuota de 5.000 soles y no se presenta nadie. Nadie se presenta, ¿no? Entonces Definitivamente. se desestimula. Cuando el APRA convocaba elecciones internas, era un verdadero festival democrático. Exacto. La primera vez que postulé y no gané fue el 85. Y evidentemente ahí hubieron 40 aspirantes a la Cámara de Diputados. Caramba. Ahí me tocó el número 38 y perdí. Ya en el 90 gané. Pero esa es la democracia. Pero cuando la cuota era 50 soles y ahí entró gente, agricultores, trabajadores cañicultores, campesinos, ¿cómo no? ¿Acaso Andrea González no era una campesina? A propósito de eso, doctor, hoy en la mañana, justamente estando en Monsefú, el gran decimista nacional, Hildebrando Briones, recordaba en sus épocas aurorales haber sido militante aprista y decía que Andrea González lo llevó a conocer a Aya de la Torre y él fue testigo de excepción, nos ha contado ahora Brando Briones, del gran aprecio que le tenía a Aya, a Andrea, que le decía, mi Andrea, ya llegó mi Andrea, mi chola lambayecana Andrea González. Con qué emoción y con qué cariño que sentía ahí a la Torre por Andrea González. Sí, el APRA llevó obreros a la Cámara de Senadores, carpinteros a la Cámara de Diputados. El Frente Único estaba presente, ¿verdad, Y doctor? saludo a Brando, gran Que nos decimista. está viendo el día de hoy y mañana estará con nosotros también. Un señor. Para ellos la mención académica de doctor les sobra, suficiente con la mención social de señor. Y por el estilo, Andrea González, gran diputada, Bernardino Céspedes, gran diputado, eran diputado campesinos. azucarero. Evidentemente, hoy se está desdibujando un poco esa imagen del partido. Quisiéramos volver a ella. Te aseguro que si el APRA llega a la región, va a dar un fuerte golpe de timón a la conducción regional. Aquí no podemos resignarnos a que la región haga calles y avenidas. La región tiene, a través de su gobernador, que golpearle el escritorio a los ministros. Aquí nos hace falta obras de infraestructura. La región no es para hacer calles y avenidas. En ese sentido, pues, que estas elecciones sean una fiesta democrática y no que estemos manipulando a la sombra, buscando alcaldes y concejales genuflexos y futuros gobernadores genuflexos con rodilleras inclinándose al dirigente nacional de Lima. Eso no. Nosotros estamos censurando ello y evidentemente espero que el Tribunal Nacional que preside Moisés Tambini del Valle en la ciudad de Lima me confirme la lista que llevo de consejeros a la región Lambayeque y que me den mi número, por lo menos para imprimir volantes moscas con mi número y saber la militancia que sepa y la ciudadanía que sepa con qué número corremos en esta lista electoral. Las campañas de Humberto Falla, que tenga recuerdo y memoria política en los últimos 30 años, siempre han sido bastante austeras. ¿Me equivoco, doctor? Y ahora me estoy limitando a poner un mural en el ingreso a cada pueblo, a cada distrito. No tengo otra propaganda que no sea eso. O sea, no va a ensuciar las paredes de la región Lambayeque. No, de ninguna manera, claro. Aparte que también no va a contribuir con la contaminación visual, porque hay mucha gente que no sabe que eso es parte de la contaminación también que existe
y que evidentemente muy flaco favor hacia la ecología y al medio ambiente, ¿no? Y como dijo alguien alguna vez, voy a pintar pero los muros del internet. Yo creo que es interesante hacer una campaña ahora que puede usted utilizar, por ejemplo, Destape Televisión o cualquier medio de internet, donde ahora cada vez el nivel de penetración de los habitantes de este país, que ya es en un 60%, y se calcula que el año 2021, de las próximas elecciones generales, doctor, hay un 80% de gente que maneja el internet. De grandes chicos. ¿Qué grupo musical interpretaba Voy a pintar las paredes con tu nombre? Ah, caramba, creo que era Catunga, no sé, un grupo... Bueno, ¿Cuál era, Víctor? Ah, Los Tíos Queridos, era de la generación de Víctor. Qué bonito. Nosotros, doctor, somos mucho más jóvenes que él, por supuesto. Bueno, las paredes, incluso después de la campaña, deberíamos volverlas a limpiar para que queden, pues, como las encontramos. Pero eso nunca pasa. Nunca pasa, es cierto. Claro, hay ahí paredes desde el año 80 de la campaña, creo que cuando Armando Villanueva fue candidato a la presidencia, y hasta ahora están ahí paredes ahí que creo que ni siquiera se han desvanecido con el sol. Por fortuna ya no hay pintas con mi nombre de la campaña última que tuve el año 2006. De manera general, Edwin, creo que la prensa también va a jugar un rol de veeduría muy importante, que ayude a la OMPE, que en los últimos tiempos no le hemos visto actuar con la eficiencia que supone su noble función. Y creo que es importante, doctor, exigir de parte de los órganos electorales mayores niveles de eficiencia, porque esto va a tener mucho que ver con la transparencia del proceso. A veces hay más sombras que luces en los procesos electorales, y pareciera que la OMP y los jurados electorales especiales y el mismo Jurado Nacional de Elecciones muy poco están haciendo al respecto de darle más eficiencia a los procesos electorales. Sí, un proceso electoral desde su convocatoria ya debería poner a trabajar a la OMPE, porque la OMPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Su nombre lo dice, ¿no? No al final del proceso va a firmar actas, no, desde la convocatoria. No dice de procesos postelectorales. Cierto, bien aclarado. Sí. En términos generales, los partidos no están cumpliendo, debo reconocerlo, pertenezco al partido veterano de la escena, no están cumpliendo con esa labor, muchos se filtran y evidentemente tenemos alcaldes sentenciados, procesados, candidatos que se les venía defendiendo porque no tenían sentencia. No, he pedido que basta que esté procesado para que esté impedido de postular. Más aún, si tiene acusación fiscal, ya está en la puerta de una sentencia. O sea, eso implica que hay elementos de convicción Por supuesto. Que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, está tomando en cuenta como para luego ser procesado o adjuntar esas pruebas en el Poder Judicial. O sea, definitivamente, ¿de qué estamos hablando, no? De alguien que ya está camino a ser sentenciado. Cuando se defiende que solo la sentencia establece culpabilidad, no deja de ser cierto. Eso desde el ámbito de los códigos, pero desde los partidos políticos, actuando con altura cívica, deberíamos comprender pues que de ninguna manera vamos a seguir con esa idea de que si no tiene sentencia es inocente. Eso está mal. Ahora, se dice, doctor, que ya como corolario en esta importante conversación, que la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino también parecerla, ¿no? Lógico. La hoja de vida, mira cuántos han sido sentenciados. Hay un congresista que está siendo sentenciado por falsear su biografía. Es importante que se sepa quién postula, porque una vez que esté investido del voto popular es difícil sacarlo, precisamente por respeto al voto que el pueblo le confirió. Y además por la inmunidad parlamentaria que lo reviste, ¿no? Sí. Creo que ahí hemos venido fallando todos, desde los partidos y la autoridad electoral. Qué importante en esta hora de la internet que conozcamos todos los antecedentes de la persona. Pongo el nombre de un ciudadano y sale lo que esa persona ha sido, es, y si está en condiciones, si es condigno a la dignidad del pueblo.
No, y es interesante eso, doctor, porque por ejemplo he visto ya de algunos colegas que con conocimiento de causa están colocando. En los próximos días daremos a conocer cuáles son, no el currículum, sino el prontuario de un candidato que va a postular a la región, invitado por un partido, pero de quien se le acusa a haber tenido mucho que ver con la ex Mutual Chiclayo, por ejemplo. Sí, se comenta eso. Mi estilo de hacer política no va a ir a enfrentar a un precandidato que esté confrontándose conmigo. O sea, no. usted no hace campaña de demolición. No, efectivamente, claro, ya si comienza a desdibujar también la imagen de otros candidatos, hay que responderle. Pero no he practicado nunca esta actitud de desgaste del prójimo y de mis contendores. Alguna vez he dicho, Edwin, que en política tenemos adversarios pero no enemigos. No deberíamos tenerlos. Ahí en la Torre, cuando quería conversar con quienes le declararon, hasta le quisieron despojar de la nacionalidad. Hablo de Sánchez Cerro, de Odría. Conversaba con ellos. Y a quienes él conocía que tenían capacidad de diálogo, uno de ellos Ramiro Preley, le pedía que le haga le organice la cita con Prado, con Odría, con gente acérrima, contraria, acérrima, antiaprista. Entonces es importante que sepamos que no está en deteriorarnos recíprocamente la imagen, sino que a través del diálogo podamos ver incluso cómo consolidamos los programas de acción política para bienestar de la ciudadanía. Tú puedes tener ideas buenas, decirle al adversario que yo no las tengo, proporciónamelas y yo haré lo propio contigo. La autoridad electoral tiene que exigir a todos los candidatos un programa de acción política. No puedo yo ir cómodamente y decirle, este es el ideario del APRA y con eso cumple. No puede. No, la autoridad tiene que decirme, ¿usted qué va a hacer si llega? Mínimamente un candidato regional, doctor, creo que debería decirle a la región Lambayeque cuál es su visión geopolítica y geoeconómica de la región, como mínimo. Por supuesto, estamos en la necesidad de que la región tenga una oficina para los parlamentarios. Los parlamentarios no pueden atender en la banca de la Plaza de Armas. Bueno, algunos tal vez no tengan oficina particular, el Congreso no tiene oficinas en el interior del país, la región que les habilite una oficina, tener diálogo, la autoridad regional, permanente diálogo con los señores parlamentarios, una simbiosis cotidiana con los alcaldes, con todos los alcaldes, pues responsabilidad de la región es armonizar el desarrollo de todos los distritos, no que cada uno, como dice el adagio popular, baile para su santo, cada uno para su santo, no sé cómo dice, con su pañuelo. No, el gobernador regional tiene que establecer la pauta para las líneas maestras para alcanzar el tan anhelado desarrollo. Ahora, una pregunta ya casi del estribo, doctor. ¿Las elecciones en el partido aprista, las elecciones internas serán abiertas o cerradas? Abiertas. Perfecto, lo cual implica que cualquier ciudadano con su DNI en la mano puede ir a votar. Cierto. ¿Cuál es el mensaje que desde ahora ya Luis Humberto Falla Lamadrid le da a la región de cara a estas próximas elecciones internas, y donde yo creo que la próxima semana ya vamos a estar en condiciones de decir cuál es el número con el que usted va a estas elecciones internas, doctor? Mi mensaje es el de un ciudadano que llega de Olmos a Chiclayo, se profesionaliza, he recorrido parte del Perú, me he formado en Trujillo, en mi segunda carrera. ¿Qué ofrezco? Ofrezco no la perorata, no la venta de ilusiones, ofrezco trabajar por el departamento porque mis padres, mis abuelos están enterrados en este departamento. La lambayecanidad palpita conmigo o yo con ella. ¿En usted? Evidentemente, ofrezco que habrá cada 3 meses balances expuestos a la prensa y a la ciudadanía. ¿Por qué las autoridades no exponen sus estados financieros, no diré mensual, cada 3 meses, vamos, cada 6 meses? Ofrezco transparencia. ¿Cómo me presento?
como un hombre de invariable lealtad al partido que pertenezca de la juventud, partido que no es un partido de ricos como pretenden, que desgraciadamente se alió el 2016 con el partido de empresarios que es el Popular Cristiano. Ofrezco transparencia, es lo único que hoy como precandidato estoy a través de tu importante programa ofreciéndole al pueblo. Bueno, doctor, yo creo que ni bien usted tenga ya el número de la lista que lo acompaña, vamos inmediatamente a invitarlo. Yo creo que va a ser ya los primeros días de la próxima semana, dado que ya la elección es el 20 de mayo, vamos a invitarlo para que nuevamente conversemos sobre temáticas nacionales, pero sobre todo aquello que tiene que ver con la región Lambayeque, región a la que usted está entrañablemente unido y que de alguna forma pretende ser su próximo gobernante regional. Muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros y queda nuevamente abierta la oportunidad para que sigamos conversando aspectos centrales, vitales y neurálgicos de nuestra realidad nacional y regional. Tu invitación siempre será para mí, Edwin Leiva, una orden de estar en el set de canal Destape TV. Muchas gracias por la oportunidad. Y a usted también, doctor, y a ustedes, amigos de Destape Televisión, muchas gracias. Y mañana regresamos 6 de la tarde. Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga!